Tlattihuanitzitzintin, axan kuali, ximokatitikan tomasehuatlastultzin. Personalidades, ahora bien, escuchen nuestra palabra del Macehual. Canican caneva. Por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá. Aprendiendo Macehualcopa, la variante náhuatl de Santana Tlacotenco, nuestro náhuatl de la Ciudad de México. Hoy Oxle, nuestro protagonista, va a ir a comprar maíz de colores. Tlaolcohuati. Irá a comprar maíz. Diálogo. Yenitucas, amoniquimpia xinachtin, maniquincohuati. Tlaontiquintucas. Nicneque niquintucas, istaque. Amo. Moseca quintucasque, xinachtin yahuime. Quimaguas, tlahtlapalnelosquen quisasque. Xiquintuca xinachtin chichiltique. Yexexihuitl oniquintucac, xinachtin chichiltique. Ocuel xiquintuca chichiltique, cualeptipinulchiua. Quema, melahuac, nichpactian pinule, chichiltique, niquintucas. Hoy Oxle quiere comprar semillas blancas y su amigo le dice que siembre mejor azules. Pero Oxle le dice que se contagian, que las blancas se pintan. Entonces su amigo le propone sembrar rojas para que tenga pinole. Yautique, azules. Escucha de nuevo con atención el diálogo e identifica la palabra adjetiva en plural, yautique. Repetición. Yenitucas, amoniquimpia xinachtin, maniquincohuati. Tlaontiquintucas. Nicneque niquintucas, istaque. Amo. Moseca quintucasque, xinachtin yahuime. Quimaguas, tlahtlapalnelosquen quisasque. Xiquintuca xinachtin chichiltique. Yexexihuitl oniquintucac, xinachtin chichiltique. Ocuel xiquintuca chichiltique, cualeptipinulchiua. Quema, melahuac, nichpactian pinule, chichiltique, niquintucas. Refuerzo. Entonces, ¿cuál es una de las palabras adjetivas en plural? Yautique, azules. Gramática. Los adjetivos en náhuatl no tienen una regla gramatical precisa, pero la mayoría se pueden identificar por las terminaciones tic y la letra K o sonido. Para realizar los plurales, agregamos E al final de la palabra y algunas veces duplicamos la primera sílaba para dar intensidad y frecuencia. Como ejemplos para la terminación tic, podemos decir puctique, humeado, yetique, pesado, tentique, filoso. Y para la terminación con la letra K o sonido K, istaque, blancos, yencuique, nuevos, ajuique, fragantes. Nota curiosa. La palabra yautic, azul, viene de la descripción del maíz de ese color, el cual es nombrado Zicueyahuitl. Es un maíz especial, puesto que su coloración debe a unos compuestos llamados antocianina, a los cuales se les atribuye propiedades antioxidantes y que están presentes en frutas tanto como el arándano o bebidas como el vino tinto. ¿Por qué será que a veces buscamos lejos lo que ya teníamos en casa? Repaso. Repasemos una vez más las palabras adjetivas con terminación tique. Yautique. ¿Escuchaste la terminación tique? Yautique. Recuerda que en el náhuatl las palabras se acentúan en la penúltima sílaba. Yautique. Muy bien, ahora ya sabes cómo decir